Querida tribu, muy buenos días y bienvenidos sean ustedes a un nuevo video, una nueva aventura. El día de hoy me encuentro llegando al aeropuerto de la ciudad de Mérida porque hoy vamos a aprender y entender qué pasa detrás de un aeropuerto, cómo funcionan estos lugares. Uno llega como pasajero, deja su maleta, sube, cruza seguridad y nos vamos en el vuelo. Pero hay mucha logística y muchas cosas pasando detrás y hoy lo vamos a averiguar, así que vamos a ver. Y cuando llegamos a un aeropuerto, lo primero que tenemos que hacer es el check-in. Entonces llegamos a uno de estos mostradores, entregamos nuestro pasaporte o nuestra identificación, pesa nuestra maleta, nos imprime nuestro boleto y luego nuestras maletas se van a través de esta banda hasta un lugar que ya no podemos ver y justamente aquí sí lo vamos a poder ver. Llegamos a la primera zona y este cuarto se llama HBS. Aquí es donde traen a las mascotas. Por ejemplo, vas a viajar, traes a tu mascota en su jaula, la pasas a este lado porque aquí con esta maquinita que es para detectar explosivos, para detectar pólvora, toman unas muestras de toda la jaula, de todo el espacio donde está tu mascota y aquí las meten para analizar. Entonces ya una vez que sale check, que sale todo en verde, ahora sí la mascota pasa al siguiente punto para viajar segura contigo. Y aquí estamos en la zona donde están todas las bandas. Entonces ya que estamos en el mostrador, donde estamos un momentito, que haces el check-in, dejas tu maleta y todo esto empieza a pasar a través de estas bandas que, si se fijan, vienen pues desde más lejos porque pues obviamente tiene que abarcar todos los mostradores de todas las aerolíneas y vienen pasando por esta banda, por esta banda, por esta banda y vamos a ver a dónde es que llegan, cuál es el filtro que tiene que pasar una maleta, todo el equipaje que tiene que checar. Todo, porque obviamente hay todo un procedimiento para asegurarse de que ningún equipaje presente un riesgo tanto para los pasajeros como para la tripulación. Y tenemos que cruzar por estas escaleras, por estos puentecitos para pasar sobre las bandas. Y ahorita ven relativamente tranquila la actividad por la hora del día en la que estoy grabando esto. Obviamente pues fue seleccionada para que me pudieran aquí echar la mano, darme acceso a todos estos lugares y pues tampoco interrumpir mucho las actividades del personal de aquí del aeropuerto. En estos momentos estamos llegando a donde están las máquinas de rayos X, que es donde van pasando. Entonces justo van viendo que se frenan las maletas, ya que la banda de rayos X es un poquito más lenta que la banda general, que la banda principal. Entonces vean, va pasando la máquina de rayos X, lo va pasando por acá, va a analizar todo el equipaje y ya sale del otro lado para continuar a su destino. Ahora se preguntarán por qué no hay una persona aquí detrás de la máquina de rayos X. Bueno, realmente el monitoreo de las imágenes está en otro lugar, está en una oficina. Entonces cuando pasa la maleta y dicen, oye, aquí hay algo extraño, esta forma, esto que me está arrojando la imagen de la máquina está extraño, entonces aprietan un botoncito, la maleta se desvía, entonces pasa a revisión y ahorita vamos a ver cómo funciona esto. Y justo esta máquina de atrás es el sorter, es la máquina que cuando pasa de los rayos X y viene para acá, si ven algo extraño, entonces esto se abre y pasa a esta segunda banda que está aquí abajito. Chéquense nada más, pasa a esta banda, entonces pasa por aquí y ahí es donde vuelven a revisar pues ya un poquito más exhaustivamente el equipaje. Y ya después de que hacen la revisión y todo bien, entonces lo que hacen es, bueno, ya que toman la muestra y todo, la regresan a la banda verde, a la banda principal, va a subir por ese caminito, va a venir, va a dar la vuelta y entonces va a pasar a la siguiente área que vamos a entrar en un momento. Y esta es la continuación de la banda, viene por toda esta parte superior, viene para acá, viene para acá, viene para acá, da la vuelta y ahora sí va para abajo y aquí los operadores entonces ya lo van sirviendo a los distintos carritos, van checando las etiquetas para asegurarse que el equipaje llegue a la aeronave indicada. Y se preguntarán, oye, ¿y cómo es que el equipaje sabe hacia qué banda aérea? Que tenemos una banda acá y del otro lado tenemos otra. Bueno, pues justo aquí atrásito de esta cortinita blanca hay un lector. Entonces estas etiquetas pasan por ese lector y el lector va ahora sí que redireccionándolas a distintas bandas acorde a la aerolínea que sea o el destino que sea. Entonces van saliendo por acá, que es el caminito que veíamos hace un momentito, y arriba hay una máquina también que va mandando el equipaje. Entonces dice, tenemos aquí Aeroméxico y Mexicana,
van por acá y bajan a esta primera banda. Y tenemos American Airlines y viene entonces por esta banda y pasa del otro lado. Entonces así los equipajes no se confunden y no acaba un equipaje de American Airlines en Aeroméxico o en alguna otra aerolínea. Ya me dieron mi chaleco porque pues obviamente ya vamos a entrar a algunas zonas en las que tienes que estar bastante visible para que no, pues no vaya a pasar algún accidente. Además, vea qué chulo me veo de naranja, ¿cómo no? Y ya llegamos a esta zona, ahora sí que ya estamos en la parte de afuera, ya estamos donde están todos los aviones. Y miren, tenemos acá FedEx, tenemos Aeroméxico y tenemos Estafeta. Un dato curioso del aeropuerto de Mérida es que en todo el tema de carga es el aeropuerto más importante de todo el sureste. Ya que, pues bueno, por ejemplo, el aeropuerto de la ciudad de Cancún sí es un aeropuerto más grande, pero es un aeropuerto sumamente saturado. Por eso el aeropuerto de Mérida ha sido seleccionado para hacer, pues ahora sí que mayor tráfico de carga. Entonces podemos encontrar aviones como FedEx, como Estafeta, seguramente llegarán UPS, bueno, y también creo que Aeroméxico tiene una línea cargo, ¿no? Entonces, dato curioso, el aeropuerto de Mérida en cuanto a carga es el más importante de todo el sureste. Y este avión de Aeroméxico que vimos hace un momentito está aquí parado no porque no hayan vuelos de Aeroméxico, sino que es un avión reserva. O sea, si tú ya vas a abordar, va a salir un vuelo ahorita en media hora y detectan que hay alguna anomalía técnica o algo por el estilo con el avión, pues obviamente no van a poner en riesgo a todos los pasajeros y a toda la tripulación, y lo que hacen es cambiar el avión. Entonces el avión está listo aquí para salir en cualquier momento ante algún imperfecto de alguna de las otras aeronaves. Esta área donde me encuentro caminando en estos momentos se le conoce como plataforma, que ahora sí es aquí donde se mueven los vehículos con las maletas. Aquí es donde pega el avión, aquí están donde están los controladores, ya sabes, que van dirigiendo al piloto al avión para irse pegando al túnel. Y de ese lado, en donde vemos pues más negrito, eso ya es la pista de aterrizaje y despegue de los aviones. Entonces digamos que en esta zona es donde puede andar gente caminando o en distintos tipos de vehículos laborales, y bueno, ahí ya es únicamente para los aviones. Esto que estamos viendo a mis espaldas es un procedimiento que se llama FOD, que se dedica a detectar objetos que pues sean extraños, ¿no? Pudiera haber algún tipo de basura, algo que pudiera ser absorbido por las turbinas del avión. Entonces ellos se encargan, cada uno ya tiene su tarea, ellos se encargan de ir caminando, checando que todo esté limpio, que todo esté bien, porque ahora sí que imagínense un avión, el tamaño que tienen los motores, hasta una cosa minúscula puede representar un riesgo. Entonces toda esta parte está en manos de ellos, revisar que todo esté listo, porque en unos momentos más vamos a tener un aterrizaje y vamos a tener un avión pegando a este túnel. Ya aterrizó un vuelo, en este caso un vuelo de Volaris, y aquí tenemos a la oficial de operaciones y auxiliares, pues ahora sí que haciendo la labor de direccionar al piloto para pegarse aquí al túnel donde van a pasar los pasajeros. Y justo de este lado tenemos distintos modelos de aviones, entonces ahí es donde tienen que alinear prácticamente la nariz del avión para poder pegar bien con el túnel. Miren, y esto que acaban de conectar es un generador de corriente, ya que obviamente la aeronave apaga motores y lo que necesita es seguir generando corriente para que todos los accesorios en el interior, luces, clima, pantallas, todo siga corriendo. Y esta banda que tengo a mis espaldas es la banda que ahora sí, ya que llega el vuelo, llegan en estos carritos. Entonces aquí ya el staff la pone dentro de esta banda, se va hacia adentro, y luego es la típica banda que vemos que está dando vueltas y vueltas hasta que toda la gente agarre su equipaje. Literal, aquí adentro podemos ver cómo ya estamos en la... Bueno, ahora sí que en la parte de espera de equipaje del aeropuerto. Entonces, literal, miren, aquí estamos. Y ahorita nos encontramos en uno de los vehículos del aeropuerto, moviéndonos a través de la plataforma, la zona que les mostré hace un momentito, y estamos en camino ahora sí que a la estación de bomberos, porque pues obviamente todo el tema de la seguridad es la base de todo aeropuerto, y ahorita la vamos a conocer. Y miren, este es el campo de entrenamiento de los bomberos, ya que ellos están designados aquí en esta base. Entonces aquí es donde tienen que hacer sus entrenamientos, pues para estar obviamente siempre listos para cualquier tema. Pues ya llegamos aquí a la base que se llama el Cuerpo de Rescate y Extinción de Incendios. Y aquí está todo el equipo necesario, los camiones necesarios para que si llegara a ocurrir algún tema, algún accidente o algo, están listos para luchar cualquier tipo de incendio. Y llegamos a la hora que están en pleno entrenamiento
Estamos hablando que ahorita son las 12:30, entrenan a estas horas, no porque los quieran hacer pasar por un martirio, sino que los ponen en las condiciones más extremas, porque tienen que simular todo tipo de situación. Y ahorita precisamente vamos a pasar a ver el campo de entrenamiento que tienen acá, porque tienen que estar en constante entrenamiento, en constante capacitación. Vean nada más, aquí tenemos, está haciendo la prueba, pues probando la puntería del chorro de agua, porque pues obviamente de nada sirve que llegues a un incendio y le estés tirando agua a todo menos a la fuente principal del fuego. Nada más los equipos con los que se cargan, y la verdad es que sinceramente yo hasta ahorita no he escuchado como que algún tema así en el aeropuerto, al menos aquí de Mérida, pero recuerden que más vale prevenir que lamentar. Entonces ahora sí que el cuerpo de bomberos está entrenando constantemente. Vemos que aquí se está preparando con el equipo y todo, porque va a llegar su turno nuevamente. Vemos que tienen acá un dummy, entonces lo que hacen es practicar rescatando a una persona, cargando a una persona. Todo esto lo tienen que practicar constantemente, porque ya saben que la práctica hace el maestro, y en las situaciones de emergencia y de auxilio, el error que puede haber es mínimo. Entonces aquí los expertos y los profesionales están constantemente entrenándose, constantemente actualizándose. Miren, estamos subiendo a lo que es una simulación de un avión, que es prácticamente, miren, tienen los asientos, está el pasillo. Entonces aquí lo que hace el personal del cuerpo de bomberos es entrenar pegando una escalera de este lado. Incluso tenemos el tema de la turbina, porque también entrenan, pues ahora sí que si una turbina prende fuego, tienen que saber extinguir también este tipo de fuego. Entonces aquí es donde entrenan, y fíjense, aquí está llegando uno del cuerpo de bomberos, va a pegar la escalera y hacen la práctica de entrar, subir, rescatar a alguno de los pasajeros, rescatar a alguno del staff de la tripulación. Incluso tienen la parte donde vendría siendo, digamos que la cabina de los pilotos. Acá está pegando justamente la escalera. A buen momento llega. Nada más para que tengan una idea, el equipo más o menos pesa 25 kilos. Entonces no es como que tengas tu ropa normal del día a día. Imagínate, estás cargando con el peso de tu cuerpo, pero también estás cargando con 25 kilos de equipo encima. Imagínate a esto sumarle que estás rescatando a una persona. Y ahora nos encontramos en el pasillo de abordaje, y estamos aquí en el momento en el que va a pegar el avión. Entonces aquí, pues la persona al mando de este pasillo de abordaje tiene que ser muy cuidadoso a la hora de mover el mecanismo, porque pues obviamente hay gente abajo que también está avisada. En la parte exterior, como escucharon hace rato, hay una alarma, y dos, pues obviamente tiene que ser cuidadoso de no dañar el avión y tampoco dañar el mecanismo de la plataforma. En este momento estoy llegando a la torre de control del aeropuerto de la ciudad de Mérida. Me van a dejar pasar, no sé si me van a dejar grabar. Voy a hacer todo lo posible para poder mostrarles lo más que se pueda, pero pues obviamente si las autoridades federales me dicen que no se puede, pues no se puede. Pero de todas maneras, si no se lo logro mostrar, se los voy a platicar. Así que vamos a conocer la torre de control. Oye, pues en este momento estamos subiendo la parte interior de la torre de control. Estamos subiendo 5 pisos. Esta torre mide 36 metros de altura. Y no puedo mostrar lo que pasa adentro, pero nuevamente les voy a mostrar lo más que pueda, y obviamente les voy a explicar qué es todo lo que pasa en esa parte, toda la parte de tráfico aéreo, de control. Pues ahora sí ya nos encontramos en la parte de arriba de la torre de control. Lamentablemente no les puedo mostrar lo que pasa adentro porque, pues bueno, por temas de seguridad, ¿no? Está todo el tema del tráfico aéreo, de dónde vienen los aviones, a dónde van. Bueno, muchas cosas que además ya entré al centro de control. Está increíble lo que se ve allá adentro. O sea, están los monitores, están las personas trabajando, están controlando todo lo que está pasando. Me estaban comentando que aquí en México solo hay 4 centros de control, que son Mazatlán, Monterrey, México y Mérida. Mérida se encarga de toda la parte sureste de México, también abarca parte del Golfo, parte de Cuba. Bueno, me estaban comentando que prácticamente los vuelos que pasan, no que aterrizan en Mérida, pero que pasan por este espacio aéreo, que pasan por este control aéreo, son aproximadamente 1,300 vuelos al día, de los cuales como 800 vienen de Estados Unidos. Entonces, ya se imaginarán la locura que tienen que estar, pues ahora sí que lidiando todos los días estos controladores aéreos,
porque aquí no hay margen de error, aquí hay una equivocación y esto puede implicar que sea un accidente fatal. Me dejaron poder acceder aquí al exterior de la torre de control y mostrarles estas increíbles vistas. Aquí tenemos personal trabajando detrás de los vidrios, con monitores, con instrumentos, con todo. Y pues bueno, ellos desde acá literal físicamente están viendo las pistas. Tenemos aquí una pista, tenemos ahí al fondo la otra pista. Y pues bueno, desde acá todo está en constante comunicación aquí con el centro de control que se encuentra en la parte de abajo, con el centro de control de México, con Estados Unidos, con Houston, con Miami, con Cuba, con... Bueno, todo tiene que estar así, pero como reloj suizo funcionando. Entonces, de verdad, es un trabajo admirable lo que hacen los controladores aéreos, porque pues no te puedes equivocar, no te puedes equivocar, o sea, de verdad hay vidas que dependen de esto y no, yo no podría cargar con ese peso, con ese estrés, con esa responsabilidad. No, yo estoy bien aquí haciendo videos, mostrándoles a ustedes, compartiendo la aventura con ustedes. Y pues bueno, día a día vamos aprendiendo más juntos en esta bella tribu. Y por supuesto que no podía faltar venir a caminar a una de las pistas de aterrizaje y despegue. Nos encontramos en una de las dos pistas que tiene el aeropuerto de la ciudad de Mérida y estas se identifican por la dirección que tienen en grados. Por ejemplo, en este momento estamos caminando en la 1836 o 3618 que marca los primeros dos dígitos de los grados. Entonces prácticamente esta pista de aterrizaje y despegue está orientada de norte a sur, o sea, a los 360 grados, a los 180 grados. Y la otra pista es la 1028 que está orientada a los 100 grados y a los 280 grados. Entonces, dependiendo del viento que haya, la dirección del viento es la pista que les designan a los aviones, a los pilotos para aterrizar. Y no puedo creer que estoy en este momento caminando aquí en la pista de aterrizaje y despegue. En este momento no están usando esta pista porque la dirección del viento precisamente está a favor de la otra pista. Entonces, esta por el momento no se va a utilizar. Por eso me dieron el chance de venir a caminar. Estoy con un vehículo de apoyo, obviamente. No me vine caminando desde las terminales. Pero quiero mostrarles cómo se ven todos los quemones de llanta de cuando el avión viene aquí bajando y aterriza. Van a ver ahorita todo cómo quedan todos los rastros de llanta de cuando van aterrizando. La pista es sumamente ancha. No tengo el dato en este momento de cuánto mide, pero lo vamos a preguntar. Lo que sí es que la pista mide más de 3 kilómetros. ¡Ah! No lo puedo creer, de verdad. ¡Ah! ¡Qué emoción! Nunca pensé vivir esto. Y aquí estamos caminando en medio de una pista de aterrizaje y despegue de un aeropuerto funcional, del aeropuerto de mi ciudad, de la ciudad de Mérida. Todavía estoy que no me la creo. Vean mis huellitas. Oigan, y aprovechamos que estamos en la pista y me llevaron a hacer el recorrido de inspecciones que se hace 4 veces al día. Entonces, literal, 4 veces al día sale uno de estos vehículos y recorren ambas pistas desde inicio hasta fin. Y pues obviamente van controlando, van hablando con la torre de control, por el tráfico aéreo para saber si está viniendo un avión, si va a aterrizar, si va a despegar. Porque obviamente pues estas inspecciones tienen que hacerlas pues de la manera más segura. Imagínense que esté metida la pista y esté viniendo un avión. Pues bueno, estas cosas no pasan gracias a esta comunicación. Y pues obviamente que hay un controlador aéreo, que está la torre de control. Entonces todo esto es posible gracias a la coordinación y el trabajo que hacen aquí en el aeropuerto. ¿Qué se busca en estas inspecciones? Pues obviamente algún tipo de objeto extraño que haya entrado por el viento, o bueno, igual cuando aterrizan los aviones, algún pedazo de caucho, bueno, qué sé yo. La verdad es que cualquier objeto que no pertenezca a la pista se remueve en el momento si es que llegara a existir en alguna de estas inspecciones. Querida tribu, quiero comentarles que el video que están viendo ustedes en este momento, la verdad es que me inspiré muchísimo en el buen Luisito Comunica, que hizo un video así, pero en el aeropuerto de la Ciudad de México, y yo lo quise replicar en el aeropuerto de la Ciudad de Mérida. Pero sí quiero darle créditos a ese crack porque sinceramente él hizo el video y me inspiró mucho a darme la oportunidad de poder conocer todo lo que pasa detrás de un aeropuerto. Pues bueno, tribu, el recorrido por el aeropuerto de la Ciudad de Mérida ha llegado a su fin. Espero que hayan aprendido tanto como yo. De verdad que todo lo que vi hoy son cosas que en el lado de un aeropuerto que jamás había visto, cómo funciona todo el tema por donde pasan las maletas, el tema de seguridad, el tema de controlación aérea, el tema de la torre de control, caminar por la pista. Nunca había caminado por la pista en el aeropuerto. Bueno, ha sido una experiencia increíble, he aprendido muchísimo y yo creo que a partir de hoy, cada vez que vuele, voy a ver un aeropuerto con ojos muy distintos a los cuales lo solía ver antes. Tribu, ha sido todo por este video, espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en la siguiente aventura.